Buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo agradecer a Julio Fuentes, saludarlo con mucho afecto, a todas las organizaciones convocantes, saludar con mucho cariño a los dirigentes y dirigentes presentes, sobre todo a los de mi país. Voy a poner este cronómetro para no... voy a poner presión yo mismo. Especialmente a José Pérez, presidente de mi querida ANEF, representante ahí de Chile, dirigente sindical. Y bueno, agradecer la oportunidad, porque la verdad que antes que hablara ya salió 2 o 3 veces el nombre de Chile, porque en este caso somos un ejemplo, un mal ejemplo. En muchas cosas quizás podamos ser un buen ejemplo como país, pero en este caso somos un ejemplo, el ejemplo claro de lo que no se debe hacer. Yo quisiera hacer un poquito de historia, porque ustedes me imagino que no la conocen, pero este modelo nació en dictadura. Ya en sí mismo, ¿no es cierto?, no representa ninguna legitimidad, porque partió con 4 personas creándolo, ¿no es cierto? Hace poco estuvo el creador del sistema de AFP, José Piñera, en Chile, y dijo que esto era un Mercedes-Benz, que lo único que había que hacer era ponerle gasolina, según él. Pero esto partió mal porque lo primero que se hizo fue tirar el gancho a los trabajadores y trabajadoras, bajando la cotización del 18% al 10%, ¿no es cierto? Eso ya era un incentivo, porque por supuesto la gente pensaba que al bajar, no pensaba, eso era en la realidad lo que se producía, ¿no es cierto?, que era un aumento del 8% en su salario. Pero no solamente eso, sino que se hizo toda una operación comunicacional, donde se contrató figuras, rostros televisivos del momento, dirigentes sindicales también, haciendo un llamado a todos los dirigentes, a los trabajadores y trabajadoras, para cambiarse del sistema que teníamos, que era un sistema público, a este sistema de capitalización individual. Y el que no se cambiaba, ¿no es cierto?, porque lo vendieron como el mejor sistema del mundo, prometieron un 70% de la tasa de retorno, y el que no se cambiaba era porque no entendía nada de nada, y así todo, el que no quería cambiarse lo obligaban con amenazas de despido. Por lo tanto, crearon todo un ambiente en dictadura donde la amenaza, el engaño fue claro para que los trabajadores y trabajadoras se cambiaran de modelo. Así partió este sistema, y se vendió como el mejor sistema del mundo para los trabajadores y trabajadoras. Pero increíblemente, en dictadura se dejó al mundo militar afuera. Ellos se quedaron con el sistema antiguo, y hasta el día de hoy tienen un sistema antiguo, un sistema público donde el Estado se hace cargo, donde un sistema de reparto y donde el Estado se hace cargo del mayor porcentaje de sus pensiones. Hoy día Chile destina 3.000 millones de dólares en pagar pensiones a 170.000 personas de las Fuerzas Armadas, y destina 2,6, ¿no es cierto?, 2.600 millones de dólares para pagar pensiones de 1,5 millones de chilenos y chilenas por el pilar solidario. Esa es la gran diferencia que hay en el pago de pensiones para los funcionarios de las Fuerzas Armadas y para el resto de los chilenos, con 2 sistemas completamente diferentes, que en sí mismo eso ya debiera ser inconstitucional. Yo lo he dicho en Chile, porque no puede ser que empleados públicos, dejando fuera al sector privado, solo pensando en el sector público, porque los funcionarios de las Fuerzas Armadas son empleados públicos, tengan 2 sistemas completamente diferentes. Uno podrá decir tengan montos diferentes por el trabajo en sí mismo, pero que tengan 2 sistemas completamente diferentes, yo creo que es acto inconstitucional. Pero bueno, así partió este modelo, ¿no es cierto?, que primero que todo con la gran promesa incumplida del 70%, porque hoy día está pagando tasas de retorno del 30%, incluso del 20%, cuando no hay aporte previsional. Porque a todo esto, dentro de todos estos años, la presidenta Bachelet envió un proyecto que creó un programa que se llama Pilar Solidario, donde se le pagó pensiones, como decía acá mi colega, a las amas de casa, a las dueñas de casa, decimos nosotros en Chile, pero a las mujeres que no pagaron cotizaciones. Yo prefiero decir eso, ¿no es cierto?, porque igual en Chile todavía se dice a las personas que no trabajaron. Yo digo, a las que no pagaron cotizaciones, porque sí trabajaban en su casa, se les dio una pensión básica solidaria, y al resto de las personas que tenían, muchas de ellas pagando cotizaciones muchos años, una pensión bajísima que está por debajo del sueldo mínimo. A esas personas se les dio y se les da hasta el día de hoy, esto del pilar solidario que hablo yo de los 2.600 millones de dólares, se le da un aporte previsional solidario. Por lo tanto, el Estado subsidia esa pensión, que es bajísima.
Si el Estado gasta todo este dinero, ¿no es cierto?, la pregunta clara es ¿por qué no se hace cargo de todas las pensiones? ¿Por qué sigue entregándole este capital a la empresa privada? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Hoy día se ha creado un monstruo porque tienen y manejan un poder económico tremendo, se manejan más que el presupuesto nacional del país, con la plata de todos los trabajadores, y por lo tanto son un tremendo poder económico, que en sí mismos, ¿no es cierto?, han creado ese poder y hacen uso de ese poder también. Así que hoy día las pensiones son de miseria en Chile. Yo le hablaba de las Fuerzas Armadas, el promedio de las Fuerzas Armadas, hoy día una pensión son 800.000 pesos, de alrededor de $1.200, y el resto de los chilenos están en 200.000 pesos, se dan $300. Esa es la gran diferencia que se ha hecho, ¿no es cierto?, y que está por debajo del sueldo mínimo, que son aproximadamente $500. Yo hoy día, ¿qué podemos hacer? Porque escuchaba acá al exministro y decíamos, claro, uno ve todo esto y el seminario de esto apunta a que tengamos una previsión social manejada por el Estado, derecho social, porque para mí es un derecho social, acá se ha dicho, esto es un derecho humano. El derecho social apunta a una vida digna, con calidad de vida, y por lo tanto personas que han trabajado 30, 40 años, no solamente por el bienestar familiar, sino por el bienestar de esa empresa o del Estado, y han aportado para que el país crezca, ¿no es cierto?, se merecen terminar sus días con una vida digna. En Europa, como ocurre en Europa, porque la palabra, todos decimos, la palabra jubilación viene de júbilo. Se supone que cuando uno termina de trabajar empieza a disfrutar la vida. Bueno, en Chile es todo lo contrario, se empieza el sufrimiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo logramos eso? Bueno, acá yo creo que no hay otra manera de hacerlo más que seguir insistiendo en que esto sea declarado un derecho social, porque esa es la gran diferencia que tenemos. Para algunos todo tiene que manejar el mercado, la empresa privada. Hoy día hay un proyecto de ley que envió el gobierno, hace poco, en el periodo pasado, la presidenta de Chile también había enviado uno que le agregaba solidaridad en un porcentaje menor, y que le agregaba la cotización del empleador, porque en Chile solamente el trabajador aporta para su pensión, capitalización individual. Y hoy día tenemos otro proyecto, ¿no es cierto?, donde hablamos del 4%. Hoy día en Chile se paga el 10% de cotización y se le está aumentando un 4% con cargo al empleador, sin ningún porcentaje de solidaridad. Estamos tratando, porque la idea y yo creo que el objetivo final es terminar con la AFP. Pero yo me he ido convenciendo que hay personas en Chile, porque quienes amamos la libertad, quienes amamos la democracia, yo me he llegado al convencimiento de que si la AFP quieren continuar, bueno, que continúen. Hay chilenos, ¿no es cierto?, que les gusta ese sistema, sobre todo los de mayores ingresos, porque han hecho, ¿no es cierto?, un buen uso del sistema con el aporte previsional solidario, reciben bonos de la empresa, lo invierten ahí, tienen retribución, tienen tributaria, en fin, hay un sector pequeño que le gusta ese sistema, pero la gran mayoría, sobre todo las personas más vulnerables, sufren con este sistema. Y yo espero, ¿no es cierto?, que en el día de mañana tengamos las pensiones declaradas como un derecho social, que sea el Estado que las maneje, que las administre y que las pague, pero habiendo los dos sistemas, ¿no es cierto?, que haya libertad para elegir. A mí, por supuesto, me gustaría terminar de un día para otro con este sistema de AFP, pero es imposible por el poder económico que representan. Aquí en Argentina son un ejemplo, lo hicieron, pero en Chile ha sido casi imposible. Pero si hubiera o si existiera esa posibilidad de que cada uno pudiese elegir, yo personalmente, a mí me gusta la solidaridad, y todos nuestros países que vivieron en dictadura quedaron con sociedades o quedamos con sociedades tremendamente individualistas. Hoy día en Chile es común que ya nadie sepa ni siquiera lo que hace su vecino. Los jóvenes, cuando se le hace encuesta a los jóvenes no creen en la solidaridad, quieren que su cotización vaya para ellos y no haya solidaridad intergeneracional. Entonces hay que empezar a crear conciencia, y eso toma un poco más tiempo, un cambio cultural por el legado que nos dejaron las dictaduras. Pero yo personalmente creo en la sociedad solidaria, y yo creo que ese es el modelo que tenemos que trabajar, y ustedes van a hacer un tremendo aporte, porque todos ustedes son dirigentes y dirigentes sindicales que hacen una tremenda labor y pueden aportar mucho. Por supuesto, nosotros tenemos nuestro rol, votar en el Congreso, pero en Chile, al menos un sistema completamente presidencialista, la facultad única para cambiar el sistema de pensiones la tiene el Ejecutivo, el Gobierno.
Dentro de ese rango nos vamos a manejar para poder cambiar lo mejor que se pueda este famoso sistema, y que al menos este porcentaje que se está subiendo, agregarle solidaridad, que lo maneje el Estado, y así ir quitándole de a poco no me gusta decir esta palabra, pero hay que decirlo porque para ellos es un negocio, ¿no es cierto?, lo que tienen, este negocio a la AFP. Fíjense ustedes, termino con un dato, para que sobre todo los amigos de Brasil que quieren exportar este modelo, porque este modelo ha sido exportado a muchos países lo tomaron, pero lo cambiaron rápidamente. Acá Argentina es el claro ejemplo. Les quiero decir que el primer trimestre, los 3 primeros meses del año 2019, las utilidades de la empresa AFP aumentaron en un 100%. Y una de ellas, ¿no es cierto?, Plan Vital, que es una de las empresas que maneja esto, subió sus utilidades en unos 802%. Estos son datos de la superintendencia, no son datos que estoy inventando. Provida, 234%. Estos son los porcentajes de utilidades que ganan a través de las comisiones, ¿no es cierto?, de las comisiones fantasmas, de las comisiones que cobran, porque en Chile las cobran por el sueldo y no por lo que uno aporta, o sea, realmente le cobran comisión por plata que no manejan. Las comisiones fantasmas son estas que tercerizan la inversión y le hacen pagar a los trabajadores esa comisión, y por supuesto todos los abusos que hay entre medio. Estas son las utilidades que manejan las empresas del sistema, y en un momento de la historia de esta AFP se destinaron más recursos, o hubo más recursos en utilidades que en plata que se destinó a pagar pensiones. Esa fue la triste realidad de Chile. Así que yo espero, ya llevo como 13 minutos, espero que en el futuro podamos, en Chile al menos y en el resto de los países, tener las pensiones como un derecho social que las administre el Estado, porque la diferencia grande está en que las pensiones, cuando las maneja la empresa privada, las proyecta. Usted nunca va a saber qué pensión va a tener. En cambio, el Estado le debe garantizar una pensión. Ese yo creo que es el deber del Estado. Muchas gracias.